Romanos, el libro de Romanos, la primera cosa que discutimos, hablando del capítulo 1, versículos 16 y 17, dijimos que esta es la médula, el centro, la base, el mensaje central, un solo mensaje, un solo propósito, y esto es lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿ok? No me avergüenzo. ¿Qué implicó Pablo? En la primera semana implicó que la audiencia de Pablo, que en este caso es un grupo de cristianos divididos entre gentiles o griegos y judíos, es una audiencia en la cual ambos grupos que tenían desavenencias entre ellos, que había conflicto, ambos grupos dentro de su conflicto, dentro de sus argumentos, dentro de su confusión, ambos grupos, basado en el versículo 17, ambos grupos se avergonzaban del evangelio. No tengo tiempo para explicar otra vez qué clase de vergüenza tenían del evangelio. Vayan a la página de internet, lo van a ver ahí. Pero el punto es que Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Entre paréntesis, esas afirmaciones de Pablo, si ustedes recuerdan, en los próximos meses, en los próximos años, Pablo va a terminar siendo ejecutado. La historia dice, no la Biblia, que fue decapitado. Porque eso es lo que típicamente sucede cuando una persona no se avergüenza del evangelio en medio de lo que viene siendo persecución. Entonces a Pablo le va a costar esto, pero esa es la base del evangelio, es el mensaje central, fue el primer capítulo o parte del primer capítulo. De ahí nos movimos a la parte que sigue, la cual no lo puedo ver. Ya no hay último que caes. Sí. ¿Y vale? No, pros. Ok. Ahí es su hojita, rápidamente. Vayan conmigo. La segunda parte tiene que ver con la cuestión de lo que son las malas noticias. Todo evangelio, que la palabra evangelio significa buenas noticias, empieza con malas noticias. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. Las malas noticias siempre son el principio de las buenas noticias, porque si tú evades, si tú pones o quitas las malas noticias de las buenas noticias, la implicación es que vas a tener un cristianismo que simplemente el propósito de él es cambiar o modificar la conducta del ser humano. Y lo que he dicho desde el primer día es esto, que la base del evangelio no es el cambio de conducta simplemente. La base del evangelio es el cambio de corazón del ser humano. ¿Sí captamos eso? Conducta, corazón. En otras palabras, la iglesia, el ser humano no necesita una mejor actitud. Nuestros hijos no necesitan una mejor perspectiva de la vida. Nuestro matrimonio no necesita que tenga una mejor relación. Literalmente lo que necesitamos a la luz del evangelio es pasar de muerte a vida. Entonces, a raíz de ello, esta cuestión de malas noticias, ahí en sus hojitas, lo que tienen que poner ahí es traición cósmica. Traición, cosmic treason, lo decimos en inglés. Cometimos traición a nivel del cosmos. El Dios que gobierna el universo, decidimos nosotros rebelarnos ante Él, y el capítulo 1, versículo 18 hasta el 3, versículo 20 habla acerca de esto. Aquí es donde Pablo introduce el término que hemos hablado, que se llama la depravación del hombre. El hombre por naturaleza no va a buscar a Dios. El hombre por naturaleza se revela ante Dios. Eso trae una implicación. Vean las siguientes líneas. Hay dos líneas en sus hojitas. Es una línea y luego verses, ¿sí? VS, otra línea. Eso implica que es pecadores en contra de pecado. Hay las hojitas. Pecadores versus pecado. Y el pasaje de la Biblia es el capítulo 3, versículos 21 al 31. Esto es lo que implicamos. Si hemos cometido traición cósmica, si hemos violado literalmente, no accidental, pero a propósito, hemos violado a propósito las leyes divinas, eso implica que, escuchen esto, eso implica que el hecho de que pequemos no nos hace pecadores. Es porque somos pecadores, por eso pecamos. Una vez más, el hecho de que pequemos, eso no nos hace pecadores. Es porque somos pecadores, es que pecamos. Entonces, cuando echamos una mentira, eso no nos hace mentirosos. ¿Por qué mentimos? Porque somos mentirosos. ¿Sí me explico? La mentira no me hace mentiroso. Es que soy un mentiroso y por eso echo mentiras. Entonces, esa es parte de esta desaveniencia o de este problema que estamos describiendo. Eso tiene que ver con pecadores contra pecado, capítulo 3, versículos 21 al 31. La última cosa que hablamos, que aquí es donde Pablo, en esas secciones donde introdujimos, si recuerdan, y si no recuerdan, regresan a la página de internet
es donde introdujimos la cuestión de cómo Pablo, esta descripción de pecado, pecadores, pecado, todo eso que acabo de explicar, está basada en 3 grupos que él explica. El primero de ellos es aquellos que son gente moral, pero son perdidos. Es gente que no conoce de Cristo, pero se comporta como si fueran cristianos. Luego tienes gente que no conoce de Cristo y les vale no conocer de Cristo. Entonces tienes moral, unrighteous people, tienes immoral, unrighteous people, y el último de ellos, que es el que más batallé para procesar, en mi manera de ver, fue la cuestión de que Pablo habla a los judíos. Entonces, 3 grupos de personas en esta sección, una vez más. Gente moral, pero sin conocer de Cristo. Gente inmoral, sin conocer de Cristo. Y gente que era extremadamente religiosa, llamados judíos, pero que también rechazaban a Cristo. Al final de la historia, todos perdidos, es lo que está diciendo. El último de ellos, Pablo dice, no estoy introduciendo absolutamente nada nuevo. Esta cuestión de la justificación a través de la gracia, esta justificación a través de la fe, esta justificación que viene a través de la fe, por medio de la fe, no es nada nuevo. Dios lo experimentó, Dios lo dio desde la persona de Abraham. Y hablamos hace 15 días, la semana pasada no fue Semana Santa, obviamente, pero hace 15 días hablamos del capítulo 4, porque el capítulo 4 nos da el ejemplo de cómo Dios, a través de Abraham, Dios lo escoge a Abraham no porque él calificaba. Dios escoge a Abraham no porque Abraham venía de la familia perfecta. Dios escoge a Abraham no porque Abraham tenía ciertas cualidades que lo destacaban sobre todos los demás. Yo les mostré la semana, hace 15 días, que Abraham literalmente, ahorita que inclusive anoche tuve la plática por teléfono con la persona que está dirigiendo el proceso de conseguir nuestro próximo pastor de estudiantes o de jóvenes, me estaba diciendo anoche, me dice, hey, ya tenemos cierto número de resumes, ya esta semana empezamos a verlos y todo esto, entonces estamos en el proceso. Si Abraham hubiera mandado su resumen en su iglesia, no lo consideramos. No lo consideramos. Abraham no tiene buen resumen para calificar para esto. Sin embargo, por la gracia de Dios, Él lo escoge para escoger a muchos. Y leímos hace 15 días que Abraham le creyó a Dios y le fue contado o acreditado por justicia. Entonces, la justicia de Dios se adopta, se tiene a través de la fe. Es por fe, no es por obras, dice el mismo escritor de Romanos llamado Pablo. Ok, todo esto lo hemos hablado por 6 semanas, esta semana número 7, y en el transcurso de todo esto, e inclusive pensar que hace 7 días, hace una semana, celebramos la Semana Santa. Y la experiencia de recordar la resurrección de Cristo, que en un momento dado, si ustedes observan sus boletines, que espero que todos tengan, dentro del boletín van a encontrar en esta parte de abajo los números de tanto nuestras ofrendas y también la asistencia. Y ustedes observan la asistencia, el domingo pasado tuvimos 325 personas caminar por estos pasillos a través del domingo de resurrección, lo cual fue impactante e importante, pero aquí está parte de lo hermoso. Parte de lo hermoso, yo puse en Twitter, puse en los medios sociales que 7 personas habían aceptado a Cristo la semana pasada. De esas 7, hoy esta mañana tenemos 4 que van a ser bautizadas. Inclusive ahorita ya no pueden escucharlo, pero en el primer culto se oía la caída del agua, donde está llenando la pila bautismal. ¿A dónde voy es esto? Esta experiencia del domingo pasado, esta experiencia de las primeras 6 semanas de Romanos, este domingo se convierte personal. Este domingo tiene que ser más que simplemente principios teológicos, de tal manera que el capítulo 5, versículo 1, inicia de esta manera. En inglés, la primera parte sería la conjunción gramatical therefore. Por lo tanto, en consecuencia, a raíz de todo lo que les he dicho por 4 capítulos, dice Pablo, aquí es donde estamos, personalizados. Ahora sí, ya hablamos de conceptos, ya hablamos de ideas, ya hablamos de principios, ya hablamos de ejemplificaciones, ya hablamos de cultura, ya hablamos de realidades, pero ahora esto es lo que implica personalmente. Y dice el apóstol Pablo, en consecuencia o por lo tanto, ya que hemos sido, ¿qué cosa? Justificados. Ya que hemos sido, en otras palabras, lo que está implicando Pablo es de que ahora que esto se ha operado, que esto se ha llevado a cabo, Pablo está diciendo cuáles son las implicaciones, y aquí es donde tenemos que recordar lo que hemos hablado. Ahora escúchenme por un momento. Para nosotros abrazar, creer, vivir, experimentar y recordar esta justificación, tenemos que llevar una vez más nuestro pensamiento a recordar que la justificación, el estar bien con Dios, solamente sucede, exclusivamente sucede cuando un agente foráneo, un agente
fuera de mi persona obra y opera esta justificación. Menciono esto porque la tendencia del ser humano es pensar que si simplemente dejo ciertas costumbres, si simplemente la perdono, si simplemente cambio mis hábitos, yo debo de estar bien con Dios. Hemos hablado de este agente forense que su nombre es Cristo Jesús. Y este agente es el que vino a nuestra vida cuando lo aceptamos, cuando dijimos sí a Cristo y Él operó esto. Ahora, lo que quiero que pensemos es esto: si eso es verdad y tú estás aquí y tú has hecho esta decisión y estos jóvenes que se van a bautizar en el culto que sigue van a manifestar lo que han hecho, aquí están las implicaciones. Las implicaciones, aquí es donde empieza esto, es que si la justificación ya sucedió y sucedió a través de un agente extraño, de un agente forense, de un agente fuera de mí, la primera manifestación no es simplemente o necesariamente el cambio en mi persona, el mejoramiento de mi condición o simplemente de que los problemas se disipan. Lo primero que sucede es que entiendo que Dios es una persona, que Él es santo, que Él es justo, que Él es recto y que Él ahora se convierte en lo que hemos dicho que usamos como ejemplo para pensar cuando Él dio los 10 mandamientos. En inglés usa la palabra rod, que viene siendo como la vara de Dios, el cayado de Dios. Cuando Moisés tenía su cayado, Dios se convierte en el estándar, en lo que ahora mide mi vida. Escuchen lo que les voy a decir. Toda persona que desea salvación sin considerar a la gente foránea, a la gente forense, a la gente de fuera, es el que por naturaleza se va a justificar a sí mismo. Por favor, escuchen. Y cuando tú te justificas a ti mismo, tú te conviertes en el estándar. Y eso explica por qué estás frustrado con ella o con él. Eso explica por qué estás frustrado con aquella persona, con este tío, con aquel abuelo, o con tu ex esposo, o con quien sea. Porque como tú eres el estándar y tú determinas quién está bien y quién está mal, ahí es donde entramos en problemas. Inclusive, aquí es donde literalmente nos convertimos en el enemigo número 1 de nuestras propias vidas. El ser justificados por Cristo, por ese agente forense, es que nos da la habilidad de literalmente ver a Dios y hacer esto. Puedo descansar, porque ahora nadie tiene que cumplir lo que yo pienso que debe. Ahora descanso, porque ahora no tengo que guardar resentimiento en contra de ella. Ahora descanso, porque ahora no tengo que cuidarme de ciertos hábitos que antes le tenía miedo volver a caer y regresar a donde andábamos. ¿Sí me explico? Es el tipo de persona que ahora, cuando ves la persona de Dios y entiendes que es su justicia, su gracia, su misericordia, su santidad, la que determina quién está bien y quién está mal. E inclusive, aquí es donde yo en la crianza de los hijos entiendo que yo simplemente soy parte del proceso. Yo no soy realmente quien determina si mi hijo está bien o está mal. Dios determina eso. Ahora, una vez más, esto es extremadamente importante porque en sus hojitas escriben esto. El estar bien con Dios, el tener este agente forense, es el que me ayuda a entender que el punto de la historia no es la ausencia de culpabilidad. El punto de la historia es la presencia de alguien, de una persona. ¿Sí ven la diferencia? La persona religiosa se conforma simplemente con tener la ausencia de que lo agarren en la movida, de que lo agarren en la maroma, o de que ahora que ya acepté a Cristo, pero cuando no lo conocía y andaba yo allá dándole tico el asunto, ahora las consecuencias. Inclusive me hace pensar en la película de Mel Gibson, que se llama The Patriot, el patriota. ¿Recuerdan de qué estoy hablando? Si ustedes ven el principio de la película, así cuando dice la película, Mel Gibson está guardando sus herramientas de milicia, porque él era un patriota. Él en aquellos años, de acuerdo a la película, él era un soldado. Y él está guardando todas sus herramientas de guerra. Y dice algo extremadamente interesante. Dice: es mi oración que mis pecados, o sea, porque este chavo, como era muy bueno, mató mucha gente, hizo cosas que obviamente, dice, espero que mis pecados no alcancen a mis hijos. Y si ustedes han visto la película, tristemente él termina, creo que empieza con 7 y termina con 5, algo así, 2 de ellos mueren en la película, pero el punto es el punto es que cuando hablamos acerca de esto, la meta de la persona que ha conocido Dios como el estándar, como la medida, es el tipo de persona que no se conforma con simplemente ser perdonada. Es el que ahora abraza al Dios. Es ahora él se convierte en agente de perdón.
Él se convierte en la persona que empieza a hacer esta influencia en otros. Esta es la prueba de lo que estamos hablando. Si realmente estamos haciendo lo que la Biblia dice y hemos abrazado, entendido a la gente forense a través de justicia, a través de fe, si esta agente nos ha hecho ver a Dios como el estándar en lugar de mi persona, ahora el reto es la cuestión de la fe. Porque Pablo dice que esta justificación, hemos sido justificados por medio o mediante la fe, solamente la fe. Ahora, aquí es donde quiero que pensemos, vuelvo otra vez a lo mismo. El día viernes estuvimos con la familia Luna, que tristemente nuestra hermana ha perdido a su hermana de sangre de 54 años en esta semana. Y tuvimos la oportunidad de estar en la funeraria y tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio. Y una cosa que sucede, y otra vez, esto sucede por inercia, no lo planeamos, no lo pensamos, pero hay ciertos lugares, hay ciertas localidades, y esta es una de ellas obviamente, donde la gente se reúne o se congrega o entra y automáticamente entra un concepto de un lugar sagrado, santo, sacro. E inclusive en las oportunidades que he tenido de viajar alrededor del mundo y conocer países, conocer gentes, siempre existen esos lugares. No importa dónde sea. Inclusive hace 15 días que andábamos en San Antonio, mi familia y yo, fue interesante porque andábamos en un centro comercial y andábamos en los perdidones buscando no sé qué restaurantes que andábamos haciendo, y terminamos manejando o pasando por atrás de las tiendas. O sea, están los centros comerciales, están las calles ahí dentro, pero por la parte de atrás de las tiendas. Y nunca ya me había tocado ver esto, pero lo vi en Etiopía y lo vi en Armenia, nunca aquí. Y vamos manejando en el estacionamiento atrás, o sea, atrás están estacionados los carros de los empleados. En el estacionamiento de atrás están cuatro muchachos, básicamente apuntando a Jerusalén y haciendo sus oraciones como musulmanes. En plena banqueta, porque era la hora de la oración, ¿verdad? Ok. Eso hace esa cultura. La cultura americana, dentro de su experiencia de adoración, saca su teléfono y checa Facebook, porque también es una experiencia religiosa, ¿verdad? No me voy a con cara de que es una experiencia hablando. Rendimos culto también, ¿verdad? En nuestro teléfono, la pantallita, le rendimos culto. Ok, aquí está el punto de la historia. Esta cuestión de la fe, por inercia, el ser humano se la acredita a sí mismo. Toda persona que ignora a la gente foránea o forense y se justifica a sí mismo, toda persona que ve a Dios no como el estándar, sino a Dios como el que tiene que servirle a Él, como que tiene que darle a Él, como que tiene que bendecirle a Él, va a vale que haga lo que Él dice. Toda persona que sigue simplemente engrandeciendo su reino es el tipo de persona que piensa que al final de la historia es la cantidad de fe que tiene la persona. Es simplemente, entre más fe tengas, debes de poder hacer grandes prodigios. Inclusive cuando usted